¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Radar Político. Espero que este día vaya a ser excelente para ustedes y agradezco que estén conmigo para ver el siguiente video. ¿Qué pasa cuando eres senador del PAN y uno de tus amiguitos al cual lograste meter y sacar del exilio, regresarlo del exilio, forman parte de comisiones, pero parece ser que no sabes de la economía del país en sexenios anteriores y sobre todo no tienes ni la más mínima idea de lo que significa dignificar los salarios para los mexicanos? Exactamente fue lo que pasó en estas comisiones. Marco Cortés y Ricardo Anaya diciendo sí, vamos a votar a favor de esta reforma, pero, la inflación por todos lados, pero estamos muy mal como país, pero nunca había pasado esto. Hasta que se dieron cuenta, amigos, de quién les iba a contestar. Nada más y nada menos que Andrea Chávez. Y todavía se los dice, miren, yo no les iba a contestar, pero no puedo con tanta pendejada. Perdónenme la expresión. A tal grado, amigos, que salieron huyendo. No es broma. Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos. Los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. En cuanto a inflación acumulada. Pero qué madriza les empieza a poner. Huyen, apenas saben que la que les va a contestar es Andrea Chávez, porque Andrea Chávez desde el día uno se agarró a Marco Cortés y le metió la arrastrada de su vida. Fue para decirle, aquí no vas a venir a engañar al pueblo de México. Y obviamente hablamos de Andrea Chávez, que fue completamente reconocida por los mexicanos y dijo, le dijeron a los mexicanos, confiamos en ti y adelante, por favor. Se puso muy interesante la sesión para dignificar los salarios, amigos, en esta comisión. En el uso de la palabra por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el senador Marco Cortés Mendoza. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Felicidades por su reciente nombramiento, presidente. Que sea exitoso su mandato al frente de esta comisión plural y siempre abierto como se ha caracterizado usted. Con mucho gusto. A ver, dicho eso, por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de esta loable iniciativa que da sustento a la reforma constitucional, a la reforma legal de la Ley Federal del Trabajo. Claro que estamos de acuerdo en que se garantice que siempre el incremento de salario esté por arriba de la inflación. Pero lo que nosotros pediríamos es que esto realmente se haga funcional, que al final de cuentas la gente sí pueda tener más en su bolsa para gastar y le alcance. Y voy a poner 3 ejemplos solamente para poder decir por qué a la gente no le alcanza a pesar del incremento en el salario. Y terminó en efectos reales peor que como estaba. Porque lo digo con todo respeto en este buen ánimo que se está dando en esta comisión, pues el régimen morenista te da con una mano pero te quita con la otra. Y pongo ejemplo. El primero es la inflación. En los últimos años hemos vivido de las peores inflaciones. A la gente no le alcanzaba. Y la inflación es el peor impuesto. A la gente finalmente no le alcanzaba para lo necesario. Pero ustedes pueden decir, ok, con esto se está resolviendo porque estamos poniendo que debe ser por arriba de la inflación. Y podría yo decir que estoy de acuerdo. Pero no en los segundos puntos que voy a atacar y tercero, y es la salud pública. A las familias mexicanas no les alcanza porque hoy tienen que pagar su salud, sus medicamentos, porque quitaron el seguro popular. Porque cuando las familias se enferman, lo poco que ganan se lo tienen que gastar en medicamentos, en atención, porque el servicio de salud está peor que nunca y demasiado lejos de Dinamarca. Y la tercera, porque la gente tiene que gastarse lo poco que gana en su seguridad. Y me refiero en su seguridad patrimonial, de lo poco o mucho que tengan, en pagar al velador, en pagar el poner cierta herradura, cierta protección o alarma en su casa. Claro que se gasta en el ingreso familiar por la falta de que el Estado mexicano garantice la seguridad. Y hasta en el transporte. Porque cuántas veces no hemos escuchado que muchas personas que trabajan, particularmente quienes trabajan ya horarios nocturnos, en cualquiera de los sectores, pues no se pueden mover en un transporte público por la grave inseguridad que hay y tienen que pagar un transporte particular. Y por ello es que entonces el recurso no alcanza.
Y tenemos que pasar a la literalidad del texto que hoy se pone en la Constitución, a que realmente sí le alcance a la gente, que sea efectivo. Porque por esas tres razones no lo es, no lo ha sido. Primera, la grave inflación. Segundo, que quitaron el seguro popular y hoy las familias tienen que comprar sus medicamentos. Tercero, por la inseguridad creciente, donde las familias tienen que pagar por su seguridad patrimonial y personal. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor, pero yo quisiera plantear a esta comisión tres modificaciones. La primera, ¿por qué solamente estamos pidiendo garantizar el salario promedio registrado en el IMSS a los docentes de tiempo completo? ¿Por qué solo a los de tiempo completo y no a todos los docentes? ¿Que esto no hace inequitativo el trato? De por sí, uno ya es de tiempo completo, tiene esa ventaja o privilegio. ¿No será que tendremos que apoyar por igual a todos los docentes del país? Dos, que en la reforma la referencia no sea la inflación estimada, porque puedo estimar mal y por lo tanto entonces le vamos a dar un ingreso menor a lo real, que sea la inflación observada, la que ocurrió y que se aplique para el año inmediato posterior. Porque si nos vamos a lo estimado puede ser que haya errores, por decirlo de forma técnica. Y por último, ¿por qué no agregamos a los profesionales y técnicos de salud? Y les pongo algunos ejemplos: radiólogos, técnicos de laboratorios, laboratoristas, paramédicos, técnicos dentales. ¿Por qué al ponerlo en el texto constitucional, pues los estamos dejando fuera? Y aquí yo lo que pediría, sabiendo que vamos a votar a favor, por supuesto, de esta loable reforma, que lo hagamos de forma más adecuada, más íntegra, más completa, y que pudiéramos integrar al menos estos tres puntos que aquí he presentado, y que además busquemos que sí termine siendo algo efectivo este incremento en el salario, cuando el Estado mexicano cumpla con las responsabilidades que tiene, particularmente en materia de salud y seguridad. Compañeras y amigos senadoras, es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Senador, Sí. ya quemaron el reloj. Gracias. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma no alcanza al ámbito municipal. El senador Huerta, del mismo partido, sostiene que sí alcanza al ámbito municipal. ¿Qué mejor prueba quieren de que esto no está claro? Vamos a generar una enorme confusión. Y no es menor el problema, porque el policía promedio municipal en Chiapas gana 6,600. El salario base de cotización es 17,800. En Tabasco, 6,650. En Veracruz, 8,900. En Hidalgo, 8,700. Entonces, yo lo único que les estoy pidiendo es legislemos con claridad. Si en esta comisión los que votamos tenemos dos interpretaciones distintas, nada más imagínense lo que vamos a generar allá afuera. Y yo me sumo a la interpretación del senador Huerta, que aplique a los municipales, pero aclaremos de dónde van a obtener los recursos los municipios del país para poder subir el salario de 6,600 a 17,800. Segunda reflexión. Es un paso, y conste que lo único que estoy planteando es clarifiquemos, no estoy tratando de molestar a nadie. Me parece que lo saludable es que esto se clarifique. Segunda reflexión, creo que este es un paso muy positivo que estamos dando, y yo sí quisiera recuperar que hace 10 años coincidimos, por cierto, de las pocas votaciones en las que hemos coincidido el senador Huerta Ladrón de Guevara y su servidor, cuando se desindexó el salario mínimo. Y fue un paso correcto, porque en aquel entonces aumentar el salario mínimo implicaba aumentar el valor, por ejemplo, de una licencia de funcionamiento, de una estética, de una miscelánea, de las multas. Entonces, un primer paso se dio en 2014 cuando se desindexó. Ese mismo año, tienen razón ustedes, tuvimos un debate muy fuerte al interior de Acción Nacional. Había quienes sostenían que generaría inflación, habíamos quienes sosteníamos lo contrario. Tan sosteníamos lo contrario que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para proponer una consulta popular. Y lo que la consulta popular buscaba en aquel entonces, y lamento que ya no esté el senador Corral, era justamente lo que él planteó: equiparar el salario mínimo con el salario digno. Porque para que el salario mínimo sea un salario digno, tiene que alcanzar para cubrir las necesidades básicas que le permiten a una trabajadora o a un trabajador vivir con dignidad. Y yo lo que hoy quiero destacar es que es cierto, muy positivo el aumento del salario mínimo y muy positivo que hoy estemos estableciendo que no podrá incrementarse de manera menor que la inflación. Pero también creo que es fundamental que hoy entendamos que el salario actual de 7,600 pesos al mes sigue sin ser un salario digno, porque hoy no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas, y no lo digo yo, lo dice Coneval, porque Coneval establece dos cosas: una cosa que se llama canasta alimentaria, que es lo que alcanza para comprar, y Coneval lo dice con toda claridad, no dice alimentos en términos abstractos, es arroz, tortilla, carne, huevo, leche, en cantidades razonables. Esa es la canasta alimentaria. Y segundo, Coneval establece la canasta no alimentaria, es decir, lo que se necesita para vivir con dignidad en adición a los alimentos, es decir, vestido, vivienda, calzado, cultura, educación, esparcimiento. Para que el salario mínimo en México sea un salario digno,
lo tenemos que llevar hasta los 15,520 pesos, porque tiene que alcanzar para una familia. Y la familia en promedio en México es de 3.4 integrantes. Ahora, tan la doctora Sheinbaum coincide con este razonamiento que recientemente dijo debemos subirlo a 2.5 canastas. ¿A qué se refiere la doctora cuando habla de 2.5 canastas? A lo que yo acabo de decir, a la canasta alimentaria, concluyo, presidente, y a la canasta no alimentaria. Nuestra posición es que las familias mexicanas en promedio no son de 2.5 integrantes, sino de 3.4. Claro que sería un paso muy importante. Senador, De puntos constitucionales, pero también de nuestro compañero Enrique Insunza en la Comisión de Estudios Legislativos. Enhorabuena a los dos. Fíjense que yo no iba a participar, me iba a reservar para la tribuna del Pleno, pero escuché aquí, me parece, porque los conocemos, de mala fe, con voluntad, mucha desinformación, muchas mentiras, que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia y fake news que lleva a cabo la oposición a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que el gobierno federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador alcanzó récords históricos en formalidad laboral, incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar. Récord histórico en generación de empleos. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja después solamente de Japón a nivel mundial, y eso a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19, y además existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario, pensiones dignas. Miren, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó en 2018 a la presidencia, heredó el salario mínimo en 88.36 pesos. Ahora alcanza el salario mínimo al interior de la República los 249 pesos y en la zona de la franja frontera norte los 375 pesos. El salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales. Estamos hablando de poder adquisitivo. Y es cierto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha establecido que en los últimos 6 años se ha incrementado el salario mínimo mucho más de lo que en los 36 años anteriores a la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y si a comparaciones vamos, comparemos. Miren, con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal, con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador del 110.18%. En 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar. Imagínense nada más. En el ranking mundial, en la misma fecha pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos. Los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. En cuanto a inflación acumulada, déjenme les digo, con Carlos Salinas de Gortari, la inflación acumulada alcanzó el 137%. Con Ernesto Zedillo, su vocero ahora favorito, el 222.4%. Con AMLO, la inflación acumulada, a pesar, insisto, de la pandemia, de la guerra terrible que están viviendo en Ucrania, con AMLO la inflación acumulada fue del 32%. Así, ¿de qué están hablando? Y para cerrar, sin deuda pública, como sí lo hicieron sus anteriores sexenios. Quiero decirles rápidamente que lo que antes era la falacia del periodo neoliberal acerca de que con el incremento del salario mínimo incrementaría también la inflación, ahora es el tema del nearshoring. Y yo les quiero decir una cosa, yo confío plenamente en el talento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder capitalizar la relocalización de empresas en nuestro país, no vendiendo que tenemos una mano de obra barata, sino todo lo contrario. Y sumándome a lo de la caña de pescar, les digo una cosa, decían mucho, no les des el pescado. Le rogaría poder Termino. concluir. Decían los opositores, no les des el pescado, enséñales a pescar, pero ellos no se dan cuenta que los de la oposición tenían secuestrada la caña de pescar. Con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, senadora. Qué mejor manera de casi terminar la sesión y hasta le aplaudieron. Y Marco Cortés y Ricardo Anaya, patitas, ¿para qué las quiero? A ese grado le tienen pavor a Andrea Chávez, porque no es la primera vez que los despedaza, ya los ha hecho trizas, amigos, trizas. Y como siempre, con pruebas, no solamente de dientes para afuera.
Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote. Y regálanos ese poderosísimo like. Comparte el video para que pueda llegar a mucho más gente. Y en serio, de corazón, les agradecemos que nos regalen unos minutos. Nos estamos viendo en un nuevo video y que tengan un excelente día.